Hemos hablado antes de los códigos AMI y MLT3, que son lo que llamamos códigos multinivel, porque manejan no solo dos posibilidades, sino, en ese caso, tres, ¿vale? Y entonces, sobre todo cuando se han tenido que desarrollar sistemas de transmisión a muy alta velocidad, pues la gente se ha empezado a estrujar los sesos con la posibilidad de manejar más de tres niveles, más de tres posibles voltajes. Esto ya solamente en transmisión por cobre. En fibra óptica, como decía antes, a veces se ha barajado esa posibilidad, pero hasta la fecha nunca se ha utilizado. Bueno, supongo que seguro a nivel de laboratorio existen cosas, pero a nivel de estándares nada. Porque seguramente en fibra óptica ven que es tan sencillo aumentar la frecuencia que la complicación, podríamos pensar en detectar diferentes intensidades de luminosas, antes decía colores no, pero sí diferentes intensidades de luz podría ser. Pero claro, el LED tendría que ser capaz de emitir a diferentes intensidades, etcétera, y igual eso sería muy complicado. El hecho es que en fibra óptica no se utilizan nunca códigos multinivel, solamente dos posibilidades. En fibra óptica, en cobre, el avance principal en esto se produjo cuando intentaron estandarizar gigabit Ethernet en cable de pares trenzados. Como no había manera de meter aquello en categoría 5 utilizando los códigos de 2 o 3 niveles que existían, pues se tuvieron que desarrollar códigos nuevos con más niveles. En realidad, para ser honesto, esto ya se había hecho con Fast Ethernet, porque en Fast Ethernet hay una variante de Fast Ethernet que funciona en cable categoría 3. Y a nivel de problema técnico era más o menos lo mismo, conseguir enviar los 100 megabits en cable de 16 MHz de frecuencia máxima, pues era casi tanto como el gigabit en cable categoría 5. Entonces, en realidad los señores de gigabit Ethernet aprovecharon la experiencia que ya se había hecho con Fast Ethernet para cable categoría 3 y la aplicaron a categoría 5. Pero ese estándar de categoría 3 que digo en cable de Fast Ethernet de categoría 3 fue tan poco extendido y nadie lo conoce que normalmente se ignora, ¿vale? Pero bueno, por reconocerles el mérito de ser los verdaderos pioneros. Los desarrollos que nos interesan son los que se hicieron en gigabit Ethernet, que son los que estamos utilizando nosotros todos los días cuando nos conectamos por un latiguillo a gigabit Ethernet, y eso se basa en una codificación que utiliza 5 niveles, concretamente 1, 0,5, 0, menos 0,5 y menos 1 voltios. Esos 5 voltajes son los que se van a utilizar, son los que se utilizan en gigabit Ethernet en cobre. Y claro, uno se queda así pensando, qué desagradable es utilizar 5, ¿por qué no 4 u 8? ¿Verdad? Porque con 4 enviaríamos 2 bits, ya está. O con 8, 3 bits. Pero con 5, ¿qué enviamos? 2 bits y ¿qué hacemos con el quinto? Bueno, pues como decía antes, las cosas ya no son tan sencillas. No es tan simple como decir, metes 2 bits en un símbolo. No. Cada símbolo va a tener 5 posibilidades. Pero los símbolos los agrupas. Haces un grupo de 4 símbolos. Con un grupo de 4 símbolos de los cuales cada uno tiene 5 posibilidades, o sea, una palabra de 4 letras de un alfabeto de 5 posibles letras, puedes hacer, si lo hacéis la cuenta, pues 5 a la cuarta, 625 posibles combinaciones. Y ahora, de esas 625 posibles combinaciones, pues te coges, pone por aquí, solo 256, porque vas a transmitir 8 bits. 8 bits en 4 símbolos. Pero fijaros qué forma tan rocambolesca, es un poco como lo de los códigos de grupo de antes, pero aquí a nivel del código de línea. ¿Vale? 4 símbolos que te dan 625 combinaciones y los usas para elegir 256, por tanto vas a transmitir 8 bits. ¿Vale? ¿Qué 256 eliges? Pues lo mismo de antes, las que me interesan, por máxima fiabilidad en caso de interferencias, en caso de ruido, por balance de la componente en continua, ¿vale? En base a esos criterios se decide. Se acuerda qué 256 combinaciones se van a utilizar y se usan esas. El que transmite tiene la tabla y el que recibe tiene la tabla. Cuando envía los 4 símbolos, el otro coge la tabla y mira a ver, estos 4 símbolos corresponden a estos 8 bits. Pues estos son los 8 bits que me he enviado. Y hemos conseguido duplicar el caudal. Lo mismo podríamos haber conseguido si en vez de 5 niveles hubiéramos cogido 4 niveles
y hubiéramos enviado 2 bits por símbolo, lo mismo. Pero no hubiéramos tenido alguna resistencia a fallos, no teníamos ninguna redundancia en ese caso, ¿vale? O si hubiéramos enviado con 5 símbolos, 2 bits, habríamos tenido un bit, o sea, una de 5 combinaciones. Pero aquí tenemos 256 de 625. Somos más robustos, ¿vale? Es un poco la misma idea que lo que era el 8B respecto a 8B10B respecto al 4B5B, ¿vale? Pero ahora aplicado a nivel del código de línea. Y ese código, así diseñado, es el que se denomina PAM5. Bueno, si alguien es curioso, PAM es Pulse Amplitude Modulation. Bueno, el nombre da igual. ¿Vale? Ese código PAM5 es el que se utiliza en Gigabit Ethernet, en cobre. Bueno, y al final de toda esta historia, el que acabo de describir, que es el de 1000 base TX, sería el que utiliza PAM5 en los 4 cables a la vez o en paralelo, transmite entonces 125 megasímbolos por cable, que son 250 megabits por segundo, cada símbolo son 2 bits ahora, ¿vale? Y por tanto tenemos una eficiencia que podemos decir del 200%. Para conseguir eficiencias superiores al 100%, tenemos que recurrir a códigos multinivel. No hay otra posibilidad. Y bueno, en esta tabla tenéis recopilados pues todos los que hemos visto, ¿vale? En el caso del Fast Ethernet se combina el código de línea MLT3 con el código de bloques 4B5B que hemos visto. Al final de todo esto, bueno, y ya no vamos a ver, tranquilos, no vamos a explicar cuál es el PAM16, pero bueno, ahí tenéis los números. Pero ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. ¿Vale? A nivel físico, si yo pusiera un tester y fuera capaz de captar a la alta frecuencia que van las señales, los voltajes que se transmiten en un cable UTP en Fast Ethernet, me diría 3 posibles voltajes. 1 voltio, 0 voltios y menos 1 voltio. Y diréis, ¿y por qué ponen aquí esta franja? Bueno, esta franja es para indicar el margen de tolerancia. Tened en cuenta además que esta señal va a llegar a su destino muy debilitada, ya no va a ser 1 voltio, va a ser mucho menos. En el caso del PAM5 de Gigabit Ethernet hay 5 posibles voltajes, separados entre sí medio voltio. Y en el caso del PAM16, y por si alguien tiene curiosidad, os diré que aquí no hay 16 rectangulitos, hay 19, y no me preguntéis por qué, no lo sé, ¿vale? Pero si hay 19 por el sitio donde lo saqué, estoy seguro de que es que son 19, que no es un error del que ha hecho la diapositiva, ¿vale? Entonces, alguna razón habrá de que tenga que haber 19 voltajes, pero el código se llama PAM16, no PAM19, ¿vale? Y esta sería la separación en voltaje entre los diferentes valores. Claro, cuando es un código multinivel con tantísimos niveles, el tema es mucho más complejo, ¿vale? El receptor tiene que ser capaz de diferenciar entre todos estos posibles voltajes y no equivocarse, ¿de acuerdo? Y claro, esta es la situación en el lado del emisor, cuando la señal es fresca, nueva, acaba de salir por el cable, pero cuando llega al destino, la señal llega debilitada. O sea, la señal que se recibe es más bien esta, debilitada en el caso de Fast Ethernet hasta, por ejemplo, 0,26 voltios, lo que antes era 1 voltio. ¿Y por qué en Gigabit Ethernet se debilita más? Un café para el que sepa la respuesta. ¿Quién lo dijo? Claro, porque Gigabit Ethernet usa una frecuencia que es el doble, entonces se debilita más. ¿Vale? Pues otro café. ¿Vale? Y por supuesto, pues la misma razón, bueno, lo teníais aquí abajo, ¿vale? La misma razón hace que en 10 gigabit Ethernet la señal se debilite todavía mucho más, por esto de aquí. Y encima de que se debilita mucho más, en esa señal mucho más débil,
le pedimos al receptor que sea capaz de diferenciar los 19 voltajes posibles. ¿Vale? Realmente tiene mérito. ¿Vale? Bueno, ya para terminar esta parte, esta diapositiva sería un poco una recopilación de las diferentes variantes de Ethernet que existen o han existido, desde la de 10 megabits hasta la de 10 gigabits, y cómo van aumentando el caudal a base de aumentar el ancho de banda, o sea, la frecuencia en megahercios que trabaja en el cable, los bits por hercio, que serían los bits por símbolo, y el número de cables, los canales por dirección, o sea, usando los 4 cables en paralelo. ¿Vale? Entonces, esto sería lo de los bits por símbolo. En el caso de fibra óptica, como esto es casi inagotable, pues con tirar para allá es suficiente. En el caso de cobre, pues tiraron para allá, cuando no tenían bastante, tiraron para abajo, hasta máximo de 4, eso sí, nadie ha intentado utilizar Ethernet con cables de más de 4 pares porque seguramente no tendría éxito a nivel comercial, ¿vale? Y luego también utilizando lo de varios bits por símbolo, que es lo que aquí representa como bits por hercio. En realidad, las dos cosas son verdad, ¿vale? Y aquí aparecen algunas variantes de Ethernet que no hemos comentado, la de 2,5 o 5 gigabits, que son incorporaciones recientes, ¿vale? Pero es un poco más de lo mismo. Y como os podéis imaginar, la 2,5 y la 5 gigabits aparecen por la necesidad de tener que transmitir a más de 1 gigabit y haber mucha instalación hecha de cable categoría 5 y la gente no está dispuesta a cambiar el cable del edificio. Fundamentalmente esto está motivado por las redes inalámbricas, porque los puntos de acceso están ya con unos rendimientos que superan el gigabit y el vendedor te vende un AP que te puede transmitir 2 o 3 gigabits por segundo, pero tu conexión es de gigabit en tu edificio, entonces no puedes conectar los APs a más de gigabit. Y claro, dices, no voy a hacer tendidos adrede de cable categoría 6A para los APs. ¿Vale? Entonces por eso han aparecido, y también evidentemente porque han visto que tecnológicamente podían llegar a 2,5 o a 5 gigabits, no a 10 gigabits. Entonces han aparecido esas velocidades intermedias. Pero de momento están poco extendidas, entre otras cosas porque son más caras que la 10 gigabit Ethernet, lo que son los equipos.